Hoy voy a concluir el asunto de la autoridad, del orden de gobierno de la autoridad de la iglesia. Todavía voy a hablar algo al respecto de los dones quíntuples, pero en sí el concepto del gobierno lo voy a concluir hoy. Confío en que ustedes puedan comprender el celo de decir el escrito está. Recuérdense que la Biblia está escrita para que todos los que querramos conocer de la palabra de Dios, la voluntad de Dios, podamos leerlas. Sí, hay varias cosas que son muy, no difíciles, sino que como son tan antiguas, costumbres de tantos años atrás y palabras y costumbres raras, pues hay cosas que no entendemos. Yo mismo tengo más de 65 años de estar leyendo la Biblia, no sé, como 60, ¿no? Como 60, de estar leyendo la Biblia y todavía hay cosas que no entiendo. Pero el punto es este: Dios nos conoce, es el único que conoce nuestro corazón. Él es el único que sabe al nivel de fe o de disponibilidad que estamos para aprender. Y entonces nos alumbra el entendimiento a las partes que necesitamos ir conociendo. Él no está para satisfacer nuestras antojos. Yo quiero saber quién es la bestia. Yo quiero saber esto. No, eso no es estudiar la Biblia y no es querer conocer la voluntad de Dios. Pero cuando uno dice, Señor, ¿qué debo cambiar yo? ¿Cómo debo de comportarme yo para que pueda estar cerca de ti, para que pueda recibir de tu guía y tu dirección? Y Él nos va abriendo el entendimiento. Y de esa manera es que llegamos. Ahora bien, necesito repetir para que se entienda que muchos de los cambios que se han introducido en el cristianismo como ayuda, ¿verdad? Por ejemplo, los traductores, al dividir la Biblia en llamado Antiguo Testamento y llamado Nuevo Testamento, en capítulos y versículos, todo eso lo hicieron con la intención de facilitar la lectura de la Biblia. Pero tristemente, conforme eso fue cobrando más importancia que el escrito está, se han convertido en problemas. ¿En qué sentido? La gran mayoría de los evangélicos piensa que los libros de Génesis a Malaquías son del Antiguo Testamento y que como ya no estamos en el Antiguo Testamento sino que en el Nuevo, ya no le prestan atención a esas verdades que son las más importantes, porque como expliqué durante las lecciones, esa era la Biblia que predicaba Jesús, esa era la Biblia que predicaban los apóstoles y los primeros discípulos. Y con eso transformaron el mundo de sus días. Entonces, por favor, lean la Biblia. Léanla, pero no para ver cómo corroboran la doctrina que han oído, sino que léanla para ver qué entienden que dice el escrito está. La sencillez, el español aplicado a nuestros días. Desde luego, como digo, las cosas que hablaba de espada y caballos y verduras y todo, porque esa era la cultura del entonces, pero los principios se mantienen los mismos en todos los tiempos. Así que la Biblia no es difícil de entender cuando se acerca uno a ella con la intención de aprender, no de buscar excusas para sus opiniones personales o para sus doctrinas. Ok. Quiero entonces poner dos casos muy conocidos de ellos, de la Biblia, pero para llamar su atención a la importancia otra vez del orden de gobierno. Eso es con lo que voy a concluir. En Mateo capítulo 7, versículos 21 al 23, encontramos estas palabras de Jesús. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Sino que el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Fíjense, no es lo que le decimos, no es las promesas, no es las proclamas, no es las declaraciones, no es nada de eso que decimos de Jesús como mi Rey, mi Señor y todo, sino que hacemos la voluntad de Dios. Bueno, para hacer la voluntad de Dios hay que conocerla. Para conocerla hay que leer la palabra de Dios y saber qué es lo que Él nos ha dicho. Que estén los cielos. Muchos me dirán en aquel día. ¿Cuál es ese aquel día? Cuando estemos presentes en el juicio y cada uno de nosotros va a dar testimonio de lo que cada uno de nosotros hizo o dejó de hacer. Y cuando estemos ante
de Él, nadie más. No va a estar mi esposa, no va a estar mi familia, no va a estar mi iglesia, no va a estar mi líder, no van a estar mis discípulos, no va a haber nadie. Él y yo. Cada quien dará a Dios cuenta de sí. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Fíjese, hacer la voluntad de Dios. ¿Es la voluntad de Dios profetizar en el nombre de Jesús? Sí. Sí, claro, porque profetizar también se puede usar como predicar y enseñar. Sí, en tu nombre echamos fuera demonios. Si no fueran personas que tuvieran a Cristo, los demonios lo hubieran reconocido, como en el caso de aquellos que dice que decían, pues conjuro por el Jesús que predica Pablo, ¿verdad? Y que el demonio les cayó encima y les dio una zarandeada. Pero si estos pudieron echar fuera los demonios, era porque los demonios reconocían la autoridad de Jesús que ellos estaban proclamando. ¿Y qué más? Hicimos muchos milagros. ¡Wow! No hicieron nada malo. Hicieron cosas que se supone que sí son la voluntad de Dios. Cosas que sí son buenas. Entonces, ¿por qué la respuesta de Jesús? Y entonces les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Y eso es lo que quiero llamar la atención en el primer ejemplo. Aparentemente, todo lo que hicieron es bueno, es loable, y definitivamente hubo muchas personas bendecidas, beneficiadas por lo que hicieron. A los que libraron de los demonios, a los que sanaron, a quienes les dieron palabra, fueron bendecidos. No hicieron nada malo. Pero en nuestro caso, cuando leemos u oímos la palabrita maldad, pensamos en un bandido, maldito asesino, secuestrador y todo. Pensamos en algo así horrendo. Y por eso es que no captamos estas cosas. Pero fíjese que la palabra maldad, se la voy a mencionar lo que significa en sus dos idiomas, porque está la Biblia escrita como en 3 idiomas, me dicen, porque está el Antiguo Testamento con hebreo y arameo, y el Nuevo Testamento también, ¿verdad?, griego, y en algunas palabras arameo. Pero el punto es que el significado de las palabras tiene mucho que ver. Así que por favor dése cuenta lo que estoy tratando de poner. Para que podamos entender el obedecer la autoridad de Dios, tenemos que darnos cuenta que no basta en lo que vemos. No basta las apariencias. Las apariencias de lo que ellos hicieron fue buena. No basta en los sentimientos. Los que recibieron los beneficios, y aún los mismos que lo hicieron, se han de haber sentido gozosos de haber sido usados por Dios o lo que sea. Pero no basta las apariencias ni los sentimientos. Lo que se necesita es la realidad. ¿Y cuál es la realidad? ¿Por qué Jesús aquí los está reconviniendo y diciendo que no los va a reconocer? Bueno, la palabra maldad en el original hebreo y en el original griego, en hebreo se traduce al español iniquidad, y en el Nuevo Testamento en griego se traduce maldad. Pero dice que su significado de esta palabra es no estar bajo autoridad, no ser sujeto. En otras palabras, no jugar por las reglas. No actuar por las reglas que Dios ha puesto. Y recuérdese que la primera, bueno, en realidad la única que Dios había puesto era: no quieran ustedes decidir por ustedes mismos lo que es bueno y lo que es malo. No coman del fruto del conocimiento del bien y del mal. Prácticamente está diciendo: no decidan ustedes lo que es bueno y lo que es malo. Llamen bueno a lo que yo ya dije que es bueno, y llamen malo a lo que yo ya dije que es malo. Y cuando se encuentren en una situación que no estén seguras si yo ya dije algo, ¿verdad?, Dios hablando, entonces busquen en la palabra, pregúntenle a la palabra para ver si eso, el principio que vamos a aplicar o la acción que pensamos hacer está en lo que Dios llamaría en orden, en lo que Dios llamaría bueno. Entonces es no estar sujetos. Eso significa que todas estas buenas obras que se hicieron,
todas estas bendiciones que alcanzaron a saber a cuántas personas, no van a tomarse en cuenta en el día del juicio. ¿Por qué? Porque la persona decidió por sí mismo a quién sanar, en dónde predicar, y qué más, y confrontar a los demonios. Pareciera contradictorio, ¿no? Que se está haciendo lo bueno y que Dios no esté de acuerdo. Recuérdese una cosa, todo lo que está pasando desde Génesis 3:15, cuando Dios, en capítulo 3, desde que Dios le dijo a la mujer las consecuencias de su pecado, le dijo a Adán las consecuencias de su pecado y le advirtió a Satanás el destino de su otro pecado. Desde ese entonces hasta acá y hasta que Cristo regrese, estamos en un proceso de restauración. No estamos avanzando absolutamente nada en el plan de Dios. Porque para que podamos estar comenzando la razón por la cual Dios nos creó, para que podamos finalmente entender para qué Dios nos formó a su imagen y semejanza, va a ser hasta que hayamos aprendido a caminar en total obediencia a Dios por nuestro libre albedrío. No por temor del infierno, no por eso y por lo otro, sino porque llegamos a entender la magnificencia, el amor, la gracia, la misericordia de ese Dios. Y entonces comenzaremos a entender nuestra función. Entonces lo que ahorita hacemos, aunque sea lo más glorioso que consideremos, no está aportando nada al plan original de Dios. Sí necesitamos hacer mucho, sí necesitamos hacer bastante para finalmente restaurar el inicio con las cosas como eran. Tiene que volver a hacerse en la tierra la voluntad de Dios como es hecha en el cielo. Eso fue lo que se perdió cuando Adán pecó. Se rompió la comunión entre el cielo y la tierra. En aquel entonces, antes del pecado, Dios caminaba en la tierra y platicaba con Adán. Entonces, eso es lo que tenemos que restaurar. Es la oración que Jesús también nos enseñó a orar. Venga tu reino. Venga tu reino. No, llévanos a tu reino. No, venga tu reino. Sea hecha tu voluntad aquí en la tierra, como es hecha en el cielo. ¿Se da cuenta cuán fácil de entender es eso? ¿Cuán claro está que el Señor mismo nos está enseñando a pedir que venga su reino? Bueno, entonces la iniquidad o la maldad en el Nuevo Testamento es actuar. Porque, mire, es bueno ayudar a los pobres. Hoy sí, pobrecitos, los pobres y todo. Bueno, recuérdese que hay pobres por negligencia. Hay pobres por viciosos. Hay pobres porque haraganes. En fin, no podemos ponerlo todo así de que todos los pobres pobrecitos, ¿no? Recuérdese que Jesús, la Biblia también lo dice. Jesús lo dice. A los pobres siempre los tendréis con vosotros. ¿Por qué? Porque siempre va a haber personas que no van a querer obedecer la palabra de Dios. Y siempre van a haber personas egoístas que solo van a pensar en sí mismos y no en los demás. Entonces, si tan solo conociéramos eso, ya no caeríamos en todas las propagandas partidistas, populistas de la política. Vamos a erradicar la pobreza. ¿Van a ser más que Dios? Dios dice que siempre van a estar los pobres. ¿Quién de todos esos candidatos es mayor que Dios para decir que va a erradicar la pobreza? ¿Se da cuenta? ¿Ven cómo es de fácil pensar en razonar lo que oímos de la gente? Bueno, bien, entonces, hacedor de maldad es alguien que no camina en el orden de Dios. Y decía que el enemigo ha hecho tal tarea que nosotros preferimos hacer las cosas por nosotros y no tener que estar esperando que este esté de acuerdo y que este otro también diga que está de acuerdo. Es más fácil si yo decido y lo que al fin y al cabo lo que yo voy a hacer es bueno, va a bendecir a la gente, va a ayudar a la gente y todo. Y si me pongo a esperar que este esté de acuerdo y que este comprenda y que el otro venga, no avanzamos. Sí, pero eso es el diseño de Dios, de eso voy a hablar hoy. Ese es el diseño de Dios, precisamente
para que aprendamos a trabajar en equipo. Lo único que Dios dijo que no era bueno desde la creación no es bueno que el hombre esté solo. Y lo dijo en un contexto de trabajo. No es en un contexto de comunión y de compañía con otro ser, con la que eventualmente llega a ser su esposa. No, no. En un contexto de trabajo. No es bueno que el hombre trabaje solo. Desde luego, Dios, el omnisciente, sabe por qué está diciendo las cosas, y conforme vamos leyendo la Biblia podemos ir aprendiendo por qué está diciendo esas cosas. Porque Luzbel, por ejemplo, llegó a trabajar tanto, dice que por la multitud de tus contrataciones, llegó a hacer tanto que wow, dijo, pucha, yo estoy haciendo tanto como Dios o lo que sea, y por trabajar solo no hubo quien lo pusiera en orden y llegó a creerse semejante al Altísimo. Entonces Dios nos está protegiendo de nuestro propio ego. Bueno, entonces sigo adelante. Hay una historia en el llamado Antiguo Testamento. Recuérdese, porque esto es importante. Cuando Dios saca al pueblo de Egipto y lo empieza a formar como nación, viene y establece, Dios establece, así como leímos acá en el llamado Nuevo Testamento, que Jesús estableció a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. En el llamado Antiguo Testamento vemos que Dios establece de la misma manera a la familia de Aarón para ser sacerdotes y a la familia de los levitas para ser los ayudantes. La ayuda idónea, voy a poner pues, de los sacerdotes. Pero conjuntamente trabajan en ministrar al pueblo, trabajan en preparar el tabernáculo de reunión, los sacrificios y todo lo que era en aquel entonces la forma de obedecer a Dios y de agradar a Dios. Pero viene entonces un personaje, Coré. Coré es un levita. Fíjese pues, es uno de los que ha sido escogido por Dios de la familia para trabajar. Y le voy a leer, pero como está en el llamado Antiguo Testamento, ya mucha gente no le presta atención, pero yo le anticipo. Esto se pasa hoy en día y quiero que se dé cuenta, que ponga a personajes de hoy en día en los zapatos de estos que vamos a leer. Dice así en el libro de Números, capítulo 16, versículos del 1 al 3. Coré, hijo de Izhar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán y Abiram, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel. Paramos ahí, y qué bandidos estos se están rebelando contra Moisés, el líder al que Dios ha establecido. Ok, ¿quiénes son estos personajes? ¿Quiénes son estos incrédulos, estos rebeldes, estos que se están levantando a luchar contra el siervo de Dios? ¿Quiénes son? Veamos. Contra Moisés, príncipes los 50 varones de los hijos de Israel, que eran príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre. Se da cuenta lo que está diciendo ahí. No está hablando de chusma, como dicen en algunos programas. Está hablando de personas de renombre, principales, cabezas de sus diferentes tribus. Y dice que varones de renombre, y hasta que eran miembros del consejo. Es como que hoy el levantamiento fuera de personas con títulos, ¿verdad? De pastores, ancianos, maestros, líderes así, que realmente, como ya no tenemos a un Moisés, tendríamos que estar rebelándonos contra Jesús, que es el otro profeta como Moisés que Dios prometió, al cual hay que oír, y el alma que no le oye morirá. Eso está escrito en la Biblia. ¿Ok? Pero entonces, cuando se empieza a hacer la voluntad, cuando estos empiezan a pensar por sí mismos, cuando hoy en día los distintos líderes, los distintos que se creen apóstoles como los de antaño y creen que tienen una autoridad para dirigir y mandar a los demás y todo, ellos están levantándose contra Moisés. El otro Moisés, el otro profeta como Moisés, al cual hay que oír.
Pero estos no lo están oyendo, sino que están diciendo, bueno, así como Pablo, así como Pedro, yo también soy apóstol. No, señores, nadie es como los 12 apóstoles del Cordero. Eso ya lo dejé claro, espero, en las pláticas anteriores. Pero sigo con estas personas. Se juntaron contra Moisés y Aarón. ¿Cuál era el problema? ¿Cuál era lo que estaba mal con Moisés y Aarón? Bueno, y les dijeron, basta ya de vosotros. ¿Qué es lo que basta de Moisés y Aarón? ¿Qué están haciendo mal Moisés y Aarón? Dicen, porque toda la congregación, todos ellos son santos y en medio de ellos está Jehová. Desde la perspectiva y entendimiento que ellos tenían, están hablando verdad, porque todo el pueblo de Israel era santo. Recuérdense que santo no significa perfecto o que ande con un halo de angelito. No, no, no. Santo es que es separado para una obra, para un propósito. Y ciertamente Dios, que respeta, que mismo Dios delegó la autoridad a los hombres en la tierra, por lo tanto, para trabajar legítimamente en la tierra, lo tiene que hacer a través de hombres. Entonces, santificó a este pueblo para que fuera el que llevara su representatividad, que educara a los hijos con otras leyes en la familia que no eran las leyes que habían aprendido en las otras eras, en las otras comunidades, que vivieran bajo unas leyes que no eran las leyes que estaban viviendo los otros reinos. Ven, entonces santificó. Y entonces estos están diciendo la verdad. Todos ellos son santos y en medio de ellos está Jehová. Claro que sí. Y lo tenían en el tabernáculo manifestado, así pues materialmente, no Dios, pero la manifestación sí era visible. Venía una nube, venía una luz y todo lo demás. Entonces, lo que están diciendo es verdad. Es como que hoy en día alguien dijera, bueno, la Biblia habla del sacerdocio del creyente, lo cual es verdad. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque Dios no está formándonos para vivir como estamos viviendo ahorita, sino que nos está llamando a ser una nación, un real sacerdocio, o sea, un sacerdocio santo y un reino santo. Es cierto, lo que ellos están diciendo aparentemente es verdad. Entonces dice, ¿por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Y suena como a Carlos Velázquez, que está reclamando que por qué se levanta uno como la cabeza de la iglesia. ¿Por qué se levanta uno como la cabeza del Consejo Nacional? ¿Por qué se levanta uno como la cabeza del Consejo Internacional? ¿Por qué se levanta uno como el apóstol de la denominación? Entonces no había mucha diferencia entre ellos y yo, ¿verdad? En el reclamo. Ahora bien, la pequeña, gran diferencia es que en aquellos tiempos tenía que haber una cabeza, porque Cristo Jesús, que es al que están, este es el proceso de traer a Cristo Jesús, la simiente de la mujer, no ha venido. Entonces aquí ahorita no puede haber cabeza. Así que tenían que formarse los grupos como fuera para llegar hasta Cristo Jesús. Venido Cristo Jesús, Él es la cabeza. Ya nadie puede ser cabeza en ninguna congregación, en ninguna denominación, en ningún ministerio. Solo hay una cabeza. Y todos los demás somos miembros de un cuerpo. Si es que somos del cuerpo, somos miembros del mismo cuerpo bajo la misma cabeza. Entonces, esa actitud nos da un ejemplo, pues, de que no debemos de guiarnos porque alguien predica bonito, porque alguien enseña, wow, qué entendimiento el que tiene, porque alguien se mueve en señales y prodigios, porque alguien da palabra de ciencia, porque profecía, como se daba en el llamado Antiguo Testamento, ya no se da hoy en día. Claramente dice que la palabra profética de hoy en día es para edificación, para exhortación, no es para andar añadiendo doctrinas ni nada por el estilo. Bueno, entonces, todo eso solo tenía un gran problema. No lo estaban haciendo conforme a las reglas de Dios. No estaban respetando el diseño del orden de gobierno de Dios en ese tiempo. Otro ejemplo, y este otro ejemplo que se lo voy a poner, está más bonito. ¿En qué sentido?
en que el personaje involucrado es David, a un personaje al cual nos presenta el mismo Dios como alguien que es conforme a su corazón. He encontrado a un varón conforme a mi corazón, y es David. Y bueno, el caso que vamos a ver aquí es cuando los israelitas, como de costumbre, han pecado contra Dios, han desobedecido, han quebrantado su pacto, han causado ira en Dios y todo. Por lo tanto, Dios permite que los filisteos les ganen, y en esa batalla hasta les quitan el arca del pacto. Imagínense, el arca de Dios, el donde se manifestaba la presencia de Dios. Pero Dios sencillamente no necesita de Israel ni de nada, y empieza a darles una lección. Hace que su ídolo Moloch caiga de cabeza y se le rompa la cabeza y se le rompan las manos, y las plagas empiezan a venirle al filisteo. Y dice, no, tenemos que deshacernos de esta arca antes de que nos mate. Así que la envían en una carreta de bueyes de regreso para los judíos. Y el arca se queda estancada ahí por mucho tiempo en una tribu, en una casa. Y David viene y dice, el arca de Dios debe de estar, ¿verdad? Donde estaba antes. El arca de Dios debe de estar en la ciudad de Dios, en el centro de la ciudad. Y entonces viene y le habla a sus generales. Le dice, miren, ¿cómo es esto del arca? Y le dice, nos parece bien. Y dice, bueno, ¿qué pensará el pueblo? Y el pueblo le parece bien. Y entonces busca consejo. El deseo de su corazón es glorificar a Dios y darle la honra que merece, trayendo el arca donde debe estar y todo. Y se van a traer el arca de Dios. Y en el camino, y viene con regocijo, viene cantando, vienen danzando delante del arca, él y el pueblo y todo. Pero en el camino los bueyes tropiezan, o la carreta tropieza y se zarandea, y Usa, un amigo de David, uno de los buenos hombres, un buen líder, un buen amigo y todo, cuando la carreta tropieza, pues automáticamente extiende la mano para detener el arca, que no se vaya a caer. ¿Y qué pasa? Se muere. ¿Y por qué se muere? Bueno, porque ya había estado escrito desde cientos de años atrás que el arca no la debía tocar nadie. Estaban los levitas específicos que tenían que, cuando iban a mover el tabernáculo, entraban primero los sacerdotes a cubrir lo santo y todo lo demás. Luego entraban los levitas con ciertas partes que tenían que llevar. Y los últimos que entraban ya no miraban nada, solo un montón de cortinas que habían puesto encima de las cosas. Así era el rito. Y así era el requerimiento para que aprendieran a respetar un diseño, un orden de gobierno. Al ver que Usa muere, David se asusta. Inmediatamente le entra temor. ¿Qué voy a hacer entonces llevándome yo esto de regreso? Y entonces lo dejan en la casa de alguien. Y se van. Pasa el tiempo. Y David, pues un hombre conforme al corazón de Dios, sigue meditando las escrituras. Y en Primera de Crónicas, capítulo 13, en Primera de Crónicas, capítulo 15, versículo 2, vuelve otra vez a hablar David y dice, el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas. O sea, el arca de Dios solo tiene que ser llevada por los levitas, porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y les sirvan perpetuamente. ¿Qué estaban haciendo de malo llevando el arca en la carreta? No estaban en un rito, o simplemente era llevarla de un lado a otro. No estaban haciendo ninguna ofrenda, ni ningún sacrificio, ni nada que ameritara que los líderes santos, ¿verdad?, que los levitas y los sacerdotes estuvieran ahí. No, solo era llevarla de un lado a otro. Además, ya el arca había venido en una carreta de bueyes que la enviaron los filisteos para Judá, y no hubo ningún problema. No mataron, no pasó nada. Dios no hizo nada malo cuando... Claro, los filisteos no tenían las leyes de Dios. Los filisteos no eran el pueblo escogido por Dios. Los filisteos estaban entre todas las otras naciones haciendo
cada quien lo que mejor le parecía con sus dioses y sus reyes. Pero Israel ya tenía las reglas. Israel tenía un comportamiento señalado. Y no era de llevar el arca en una carreta, que es mejor y más rápido para llevarla. No, tratar de mejorar el programa de Dios es lo que nos tiene como nos tiene. Tratar de hacer reglas de interpretación al misterio escondido que nadie comprendió es lo que nos tiene como nos tiene. Cuando viene la arrogancia de pensar que hasta se puede mejorar el sistema de Dios. Sí, ya no basta que sean ancianos temerosos de Dios, maridos de una sola mujer, que tengan su casa en orden. No, eso como que conozcan griego y hebreo. Mejor si son doctores en griego y en hebreo. Que sepan muy bien lo de la exégesis y que conozcan, ¿verdad? Todo lo demás y todo eso. Mientras más conozcan, mejor es. Tratando siempre de mejorar el plan de Dios, es que estamos como estamos. Ok, entonces David se da cuenta de eso y vuelve a llamar a la gente y le dice a los levitas. Es cierto que son ustedes los que tenían que llevar el arca, pero habían pasado tanto tiempo desde que ya no se llevaba el arca de esa manera, habían cambiado los tiempos y había que actualizarse y todo, y por eso fue que fallaron. Pero David dice, solo los levitas lo pueden llevar, pues por no haberlo hecho así vosotros la primera vez, levitas, por no haberlo cargado ustedes como Dios había hecho la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó, por cuanto no le buscamos según su ordenanza. ¿Se da cuenta? Esa es una acción malvada. Lo que hicieron fue, como dice Jesús, hacedores de maldad. Lo que estaban haciendo era bueno. Lo que estaban haciendo era la voluntad de Dios. Lo que estaban haciendo, pero no lo estaban haciendo conforme al diseño de Dios. Entonces lo que está pasando en las iglesias son pastores que aman son personas que en el pastorado que aman al Señor y que aman a las ovejas y que aman a la congregación, que quieren la gloria de Dios. Póngale todo lo bueno que seguramente hay en su corazón. Pero eso no quita que hay una ordenanza de Dios. Y a este varón, conforme a su corazón, que él mismo lo escogió, es al que quebrantó. No por hacer nada malo. No lo quebrantó cuando pecó con Jezabel. No lo quebrantó cuando mandó a hacer el censo. Pero en este momento que se salió del orden, del diseño de autoridad delegada de Dios, en ese momento lo quebrantó. Tenemos que entender eso. Dese cuenta que también a los levitas, ¿verdad? Que eran escogidos por él. Cuando se saltaron las trancas, como decimos, también Dios terminó con ellos. Coré es el líder que era de los principales y todo, y su familia y varios otros, se los tragó la tierra. Ese fue el castigo tan duro que les dio Dios por salirse del orden, del diseño de Dios. En nuestros días no ha pasado eso. ¿Sabe por qué no ha pasado eso? Porque tenemos un sumo sacerdote que intercede por nosotros todos los días delante de Dios, por nuestras deficiencias, por nuestra desobediencia, por nuestro desechar el conocimiento. Estamos como Israel, que Israel no guardó el pacto, no obedeció al Señor. Pero Dios lo bendijo y lo bendijo y lo bendijo con paciencia, porque tenía que terminar el transcurso de traer a la simiente de la mujer. Y una vez que vino la simiente de la mujer, Jesús les dijo, ahora viene la ira de Dios sobre ustedes y no escaparán. De esta generación, esa es otra cosa para los futuristas. Jesús dijo, esta generación, a la que le estoy hablando, sobre esta generación se va a demandar toda la sangre de los justos, desde Abel hasta... se me escapa el nombre del que murió acerca del templo. No puede haber forma de malinterpretar que esta generación se refería a esa generación a la que Jesús hablaba. ¿Pero por qué? Porque ya se había cumplido
había guardado con paciencia, soportado con paciencia la ira, los vasos de ira que fueron Israel para él durante toda esa trayectoria. Entonces, lo mismo es hoy en día. Dice la Escritura que Cristo todavía está padeciendo. ¿Cómo es posible? Pero si ya está sentado a la diestra del Padre, ¿cómo es posible que todavía esté padeciendo? En la función del sacerdote está intercediendo continuamente por la dureza de corazón de la iglesia. Todos los padecimientos de Cristo por su iglesia, dice claramente, que no quiere someterse al orden y al diseño del escrito está. No es difícil entenderlo. No es difícil darse cuenta que no hay en ninguna parte del escrito está una iglesia. Déjeme corregirme. Sí hay una parte. Sí hay una parte. Está en 3 de Juan, versículo 9. Dice Juan: yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Sí había una iglesia en la que estaba un hombre a cargo de ella. Y tan a cargo de ella estaba que ni a los apóstoles recibía si no llenaban los requisitos que él quisiera, que los que él dijera. Y sigue diciendo Juan: por esta causa, si yo fuera, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Tenemos un ejemplo de una iglesia pastoreada por un hombre, y es un ejemplo negativo, que se levanta contra los mismos apóstoles que eran en aquel entonces la única autoridad delegada de Cristo. Nadie más tenía autoridad delegada. Y cuando se delegó a las iglesias locales, no se delegó a una persona a cargo, se delegó a un consejo. Eso sigue siendo el diseño de Dios, porque Dios es inmutable, no cambia. Por eso fue que lo que había dicho en los tiempos de Moisés, cuando salieron de Egipto, cientos de años después, todavía estaba vigente, y por no obedecerlos fue la causa de la muerte de Usa y de los problemas que tuvieron, por no volver al diseño de Dios, no buscarle conforme a su diseño. Entonces, hoy en día, y los versículos claves por lo cual Dios ha puesto un grupo de ancianos, es porque él dijo desde un principio: no es bueno que el hombre esté solo. Y en Proverbios 11:14, le voy a leer unos proverbios para que se dé cuenta. Dice: en boca de 2 o 3 conste toda verdad. Bueno, hay más de 3 versículos y hay muchos más ejemplos, pero yo me voy a dedicar solo a unos pocos versículos. En Proverbios 11:14 dice: donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo. Dice que porque están en un pecadote. No. Pueden estar como los otros, predicando, echando fuera demonios, sanando. Pero si no hay dirección sabia, y vamos a ver qué es la dirección sabia, caerá el pueblo. Mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Si nos está presentando que lo malo que puede existir y que existe es precisamente la independencia de los líderes, los que no están caminando en consejo y teniendo la mismísima autoridad para corregirse los unos a los otros, están fuera del contexto de Dios. Sigo leyendo otros versículos solo para que quede claro. En Proverbios 15:22, los pensamientos, note los pensamientos, no los malos, todos los pensamientos, no importa, los pensamientos de David no eran malos. Los pensamientos de David eran la voluntad de Dios. Los pensamientos de David estaban bien y eran de un corazón conforme al corazón de Dios, queriendo la gloria de Dios. Pero los pensamientos
son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros se afirma. Este otro proverbio aclara la razón por la que dice la falta de sabiduría consiste en no buscar consejo. Es importante entender que advierten que son todos los pensamientos los frustrados. Voy ahora al tercer versículo, Proverbios 24:6. Porque con ingenio, hago énfasis en esta palabrita ahorita, con ingenio, porque es lo mismo que falta de sabiduría. Porque con ingenio harán la guerra, y en la multitud de consejeros está la victoria. Entonces esa palabrita traducida aquí, ingenio, es la misma traducida en donde dice donde no hay sabiduría, ¿verdad? Es una palabra, bueno, mi hebreo obviamente no sirve para nada. Si lo leo en español es como que dijera tachbulá. Y es la misma dirección que se traduce dirección sabia en el otro versículo. Entonces, porque con ingenio o porque con dirección sabia se hará la guerra y en la multitud de consejeros está la victoria. ¿Qué significa dirección sabia o ingenio? Significa dirección adecuada, como gestión de cuerdas. Eso me llamó la atención, ¿verdad? No, es lo que le digo. Llevo muchísimos años leyendo la Biblia, pero hay cosas todavía que no entiendo. ¿Qué es gestión de cuerdas? Dice, como gestión de cuerdas. Es decir, figuradamente, orientación. Por implicación, un plan, un buen consejo, un consejo sabio. Pero fui a como gestión de cuerdas y me encontré que ese aspecto de como gestión de cuerdas se refiere a dirigir como las riendas de un caballo, que tiene una cuerda para la derecha y que tiene otra cuerda para la izquierda, ¿no? Eso, como gestión de cuerdas, para dónde debe de ir jalándose o dirigiéndose el plan que se está llevando adelante. Y en Job, capítulo 12, versículo 13, dice, con Dios está la sabiduría y el poder, suyo es el consejo y la inteligencia. Entonces, cuando se nos llama a trabajar en consejo, es precisamente porque ninguno de nosotros, nunca, mientras estemos en este cuerpo, vamos a tener el conocimiento pleno de la voluntad de Dios. Estaremos limitados a ver las cosas con una perspectiva, pero otros la verán desde otro ángulo y otros desde otro ángulo. Todos enfocándonos en buscar lo que es la voluntad de Dios. Y entonces nos vamos ahí, sí, ahí están las reglas, las riendas, ¿no? Uno jala más para la derecha y dice, no, te pasaste, regresa un poco, ¿verdad? Y ahí se va encontrando la voluntad de Dios. Pero eso se hace trabajando en equipo. Y los que estamos en un consejo, tenemos que entender que tenemos una gran dicha, un gran privilegio, pero que tenemos que aprender a respetarnos mutuamente, a valorar el consejo de cada uno y a tomar en cuenta. No es por mayoría de votos, no es democracia, sino que es consenso. Porque cuando se presentan los distintos elementos, como en el caso que tenemos en el libro de Hechos capítulo 15, que estaban presentando los fariseos su defensa, estaba Pablo presentando la suya, Pedro la suya, y finalmente llegan a un consenso, que se sienten guiados por el Espíritu Santo para tomar ese consenso unidamente. Eso es lo que se debe de seguir reproduciendo. Tenemos que aprender a trabajar en equipo, o sea, tener la multitud de consejos. La seguridad, la firmeza y la victoria se hallan en la multitud de consejos. Pues, y por lo tanto, si queremos que nuestras iglesias vayan adelante, tenemos que empezar a entender que aunque sea más lento, que aunque no produzca el mismo resultado que producen otras iglesias, hay que aprender a caminar en consejo, que es el patrón, es el diseño de Dios, es el orden de gobierno de Dios. Entonces, habiendo presentado, como Pedro dice, ¿verdad?, que hay que estar preparados para presentar defensa de la esperanza que hay en uno, yo les he presentado los argumentos, solo voy a tener uno más acá, pero les he presentado los argumentos de la esperanza que hay en mí, los elementos de juicio que tengo para decir que aunque no parezca
satisfacer las expectativas de otros, que aunque quisieran que anduviera en otras cosas y que creciéramos de otra manera o lo que sea, yo prefiero quedarme en el diseño de Dios y aprender a caminar en el diseño de Dios. Prefiero cuando me presente ante el Señor y Él me diga: Carlos, ¿por qué no hiciste tantas otras cosas? Como yo te bendije y te di cierta sabiduría, etcétera, etcétera. ¿Por qué no hiciste más? Mi única defensa será: Señor, porque quise respetar el diseño del consejo. Y cuando en el consejo no había acuerdo, no actué. Por lo tanto, esa será mi defensa ante el juez. Si estoy equivocado y Él me redarguye, de todos modos bien merecido lo tengo. Ya he disfrutado grandemente de la misericordia de Dios. Y que su nombre sea glorificado. Ahí sí que, como dice Pablo, sea por vida o por muerte, que el nombre del Señor sea glorificado. Bien, quiero concluir entonces esta parte con las palabras de Jesús otra vez. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Y espero que ustedes que hayan escuchado o que puedan tomarse el tiempo de escuchar la serie, que esta es la número 10, se den cuenta que lo que hice fue leer el escrito está. No vine con ninguna revelación nueva, no me inventé ninguna doctrina, simplemente dije: miren, ese es el orden de gobierno que se está viendo aquí. Y no veo en ninguna parte de la escritura que diga que ya se cambió ese orden de gobierno. Por el contrario, encuentro en la Biblia que nos exhorta a retener la palabra fiel como fue enseñada, la doctrina de los apóstoles y el orden de gobierno del Consejo de Ancianos. Esas son las dos autoridades que veo en la Biblia y esas a las que me apego en mi desarrollo y en mi crecimiento y en mi servicio a Dios. Exhorto a los siervos con las mismas palabras, nada más y nada menos que de Pablo. En la Biblia él es el que más escribe, él es el que más aparentemente trabaja, y de hecho él lo dice, que aunque él es el último de los apóstoles como un abortivo, pero que ha trabajado más que todos nosotros. Desde luego dice él: no yo, sino la gracia de Dios en mí. Pero imagínense, y este es el que más ha trabajado y más, que fue llevado al tercer cielo, donde hay cosas tan lindas que no se pueden explicar. Él dice en 1 Corintios 9, 27, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Hay varios de ustedes que han comenzado obras, han ido a lugares difíciles, han hecho tantas cosas lindas y Dios los ha respaldado. Pero recuérdense que aunque Dios nos respalda conforme vamos aprendiendo, conforme Él va dándonos la oportunidad de crecer en el conocimiento y que vayamos entrando en su plan y su diseño, tristemente eso ya no se da. Y aún ustedes que han sido usados poderosamente, si no vuelven al diseño de Dios, están arriesgando también a ser desconocidos. Recuérdense que Moisés trabajó tremendamente. Dice la Biblia que no hubo persona más fiel en la casa de Dios que Moisés. Sin embargo, por haber fallado en el diseño de Dios y no escuchar cuando Dios le dijo: háblale a la roca, sino que por la ira le pegó, no pudo entrar a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque Dios es justo. Y cuando Él ya ha puesto condiciones, si no se llenan las condiciones, no importa cuánto hayamos hecho, Él es justo y tiene que declararnos culpables. Volvamos, como dice el canto tomado de la Biblia, ¿verdad?, de la Escritura, escudriñemos nuestros corazones y volvamos a Jehová. Preguntemos por las sendas antiguas, cuál es el diseño de Dios, y andemos en él. Muy bien, preguntas o comentarios. Oyendo todo el hilo de lo que nos han compartido, sí me gustaría hacer un par de comentarios. Hablabas al principio que el Antiguo Testamento, lo que yo entiendo,
hasta ahora, pues en mis devocionales diarios, encuentro que el Antiguo Testamento refleja la voluntad de una nación para una nación y dice que es ejemplificada con Israel y enseñaba el evento de la redención del mundo a través de la venida del Mesías. Mucha gente dice y separa lo que es Antiguo y Nuevo Testamento y diciendo el Antiguo Testamento ya está caducado y que ahora vivimos en el Nuevo Testamento bajo una nueva forma de vivir. Sin embargo, la Biblia es clara de decir que básicamente el Antiguo Testamento es la sombra de lo que habría de venir, como dice en Hebreos 8:5. Por ejemplo, los cuales sirven, dice la figura que es sombra y de las cosas celestiales. Dice uno, entonces una cosa se complementa a la otra, es una cosa que la gente y todos tenemos que tener claro, que el Antiguo Testamento tiene toda la ley y los profetas que apuntaban hacia la venida de nuestro Señor Jesús para la redención de todo el mundo. La segunda cosa es que la gente, hablando siempre, por lo interesante que es, la gente que Jesús reprende dice que no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y es que la gente que hizo cosas o hace cosas en el nombre de Jesús, pero no contribuye al establecimiento del reino, tal y como está enseñado en Mateo 28 a 18 al 20, no sirve de nada porque simplemente están mal utilizando una autoridad que les fue dada. Porque Jesús lo que dice ahí dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y básicamente es eso lo que nos has enseñado por varias ocasiones. Malversación. Ahí está malversándose la gracia de Dios, que el propósito general es que el reino de Dios se establezca, porque digo yo, si el deseo que todos los que amamos a Cristo tenemos es que Cristo regrese físicamente y gobierne la tierra eternamente. Pero ¿cómo se va a hacer eso si nosotros, bueno, no nosotros, sino la mayoría de gente que dice ser seguidora de Cristo no está cumpliendo con esa función de Mateo 28? Entonces, definitivamente una persona que utiliza el nombre de Jesús para su propio beneficio, porque realmente es lo que hacen, tratar de manipular la escritura para beneficio propio, no están cumpliendo el papel para el cual Dios llamó a la iglesia. Y el tercero, que también es muy, muy importante, lo encontramos en Mateo 11:13. Dice, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y el punto es de lo que hablabas, totalmente de acuerdo, que los profetas actuales, los llamados profetas actuales, tratan de establecer nueva doctrina como que fuera revelación, cuando la Biblia es clara diciendo que la ley se llegó a establecer hasta lo que llamamos Antiguo Testamento. Todo lo que se profetiza y se dice hoy, se enseña hoy, básicamente tiene la base en lo que se enseñó en el llamado Antiguo Testamento. Y sobre eso, dice la Biblia claramente que Jesús es el fundamento y está establecido por los apóstoles y profetas. Definitivamente no puede haber nueva revelación, sino básicamente una luz constante que Dios nos da para que nosotros sepamos cómo tenemos que ir estableciendo el reino de Dios hasta que logremos la meta de que el Señor Jesús sea glorificado, si no en todas las naciones, pero sí en la mayoría. La verdad, muy interesante, Carlitos, te agradezco mucho tu enseñanza.